En la clase anterior habíamos aprendido a hacer cámaras físicas y vimos algunas propiedades de ellas. En esta clase vamos a terminar de ver todas las cosas que podemos utilizar cuando estamos trabajando con una cámara física. Entonces voy a seleccionar la cámara que tengo vista en este momento, de la vista activa. Recuerden que estas luces me brincan un poco, así que me voy a ir al modo de cámara solamente para poder seleccionar cámaras y así me voy a relajar un poco más. Entonces, si selecciono la cámara y entro a las propiedades de la cámara en la segunda pestaña, vamos a empezar a ver algunas opciones. La primera es que yo puedo marcar la distancia puntual, la distancia total de esa cámara. Yo puedo aumentarla o disminuirla, es decir, la posición de ese objetivo. Esa distancia va a cambiar, obviamente, si yo selecciono el objetivo y lo cambio. Por ejemplo, si lo coloco por acá, pues ahora la distancia va a ser mucho mayor. Pero una vez que esté posicionada la cámara, que ya yo tenga la cámara seleccionada, yo puedo ajustar esta distancia de acuerdo a lo que yo necesite. Y la distancia va a ser importante cuando trabajemos con el punto de foco, pero todavía eso no lo vamos a tratar ahora. Lo otro es que a veces el cono puede ser molesto para algunas personas, si ustedes no quieren el cono. A mí en particular me ayuda el cono. Entonces el cono se muestra, además esta proyección celeste, solamente se muestra cuando una cámara es seleccionada. Si ustedes no quieren que se muestre esa proyección celeste, ustedes pueden colocar never. Y entonces nunca se va a mostrar ese ángulo o esa proyección del cono de lo que está viendo la cámara. Yo aconsejo trabajar en always, realmente no en always, porque si presionamos always siempre va a estar fijo. Prefiero que solamente se vea cuando la cámara esté seleccionada. Luego tenemos la línea del horizonte. La línea del horizonte es perfecta para ayudarnos a orientar. Por ejemplo, voy a entrar a esta vista de la cámara y la voy a maximizar. Voy a presionar F3 para que podamos ver la vista alámbrica. Y esto es básicamente lo que tengo acá. Voy a volver a seleccionar la cámara, que perdí la selección. Y fíjense que no veo la línea de horizonte, pero si la activo, puedo ver puedo ver exactamente la línea de horizonte, y con esto yo puedo ver exactamente, hacia dónde va a terminar mi área de tierra, dónde va a comenzar mi cielo. Me va a ayudar mucho más a la composición, pero realmente más. Otra cosa que pueden verificar de esta cámara es que una vez que ya la tengo allí seleccionada, yo la voy a mandar a rotar, por ejemplo aquí en vista tope, pero voy a presionar Alt, clic derecho para rotarla en modo local. Y yo la voy a empezar a mover a ella de modo la voy a empezar a rotar en modo local con respecto a su propio eje, pero pueden ver que el horizonte no se mantiene paralelo al horizonte de la vista. El horizonte siempre se va a mantener con respecto al horizonte del universo dentro de 3ds Max, ¿ok? Voy a presionar Control Z para deshacer y vamos a hacer clic afuera aquí en el universo para no tener nada seleccionado. Entonces vamos a seguir viendo las propiedades de la cámara, la selecciono. Lo siguiente que habíamos visto eran las propiedades físicas de la cámara. Yo puedo tener como algunos presets de algunas cámaras, por ejemplo la Canon, Nikon, etcétera. Ustedes pueden jugar un poco con estas opciones, pero tienen que también conocer las especificaciones de esa cámara de fábrica. Pero esto es muy fácil porque simplemente con entrar a la página web de Nikon, de Canon o de Sony, etcétera, van a poder encontrar todos los parámetros. Luego tenemos el width, que sería el ancho del sensor en milímetros. ¿Ok? De hecho, si le colocamos el mouse encima, fíjense que el Trimax arroja ahí como una ayuda que nos dice, especifica el ancho del sensor y además es derivado del aspecto de la imagen, o sea, se deriva con respecto al aspecto de la imagen que tenemos nosotros en la proporción. Lo siguiente sería en la opción de lente, que ya lo vimos en la clase anterior, sería la distancia focal, en la que yo puedo básicamente ajustar el lente que estoy utilizando en mi cámara para obtener otro resultado distinto en la vista. Por ejemplo, si presiono F3 para ver esta vista de la cámara, si yo aumento el lente y coloco un lente de 50 milímetros, no voy a ver exactamente el mismo espacio, por ejemplo, a la muestra que tengo ahorita, 28 milímetros. Lo siguiente que tengo abajo es el especificar el Field of View. El Field of View es el FOV, por eso son las siglas son las siglas de su terminación en inglés. Y básicamente, el mouse, si le colocan el mouse a cada una de las piezas, les va a dar como una ayuda. Pero básicamente me permite a mí sobreescribir esto y aumentar o distorsionar la profundidad que tengo en la cámara. Fíjense que cuando muevo este valor también está cambiando el lente arriba. Yo en lo particular, a mí me gusta utilizar la configuración del lente porque es algo que manejo un poco más por mi experiencia manejando cámaras fotográficas. Luego tengo el tema del zoom. Y el zoom aquí funciona exactamente como un zoom de una cámara. Por ejemplo, por defecto vengo en 1. Si lo coloco en 0,
no voy a ver absolutamente nada de zoom, sino que voy a tener una fuga muy extraña. Así que el valor correcto mínimo es 1. Pero yo puedo ir aumentando la cantidad de veces que hago zoom. Esto ocurre cuando estamos, por ejemplo, manejando un smartphone, un teléfono inteligente, bien sea un Android, un Samsung o un iPhone, etc. Cada vez que tú tocas la pantalla o haces un pinch o pellizcas hacia afuera, tú puedes acercarte a la hora de tomar una foto o acercarte a la hora de tomar un video. Pero también tienes opciones en las que tú puedes hacer un zoom a 2x, a 5x, a 10x. Eso es básicamente hacer un zoom al doble o hacer zoom 5 veces o hacer zoom 10 veces siguiendo un factor de escala. Entonces, por ejemplo, mi factor de escala ahorita es 1. Si yo coloco 2, me voy al doble del zoom. Si coloco 10, me voy a 10x del zoom, que algunos lentes lo permiten hacer. Entonces, esta sería otra opción en la que yo puedo tener una cámara recién montada justo allí y yo puedo hacer varios renders con distintos tipos de zoom. Uno a escala normal y otro quizás un zoom de 5 veces porque estoy mostrando algunos platos de comida o estoy mostrando a unas personas que están comiendo por acá. Eso ya dependerá de ustedes, dependerá de su sensibilidad fotográfica cuando estén tomando la foto entre comillas del render o cuando estén haciendo su composición en general. Luego está el tema de la apertura. La apertura por defecto viene un f8. Yo voy a tratar en el futuro de hacer un curso de fotografía donde voy a explicar qué es la apertura, qué es el shutter, qué es la exposición, etcétera, qué son estos, la distancia focal, etcétera. Esto lo voy a preparar más adelante. Pero por ahora, básicamente lo que quiero que entendamos es que modificando la apertura del lente y modificando la exposición también, lo que pasa es que no vamos a entrar en el área de exposición todavía, sino hasta que veamos luces y render, pero modificando el foco, los lentes y la apertura y la exposición, vamos a poder determinar cuál es la cantidad de luz que está entrando dentro de la cámara, que está siendo recibida por el sensor de la cámara, y nuestra imagen pues que se vea más quemada o menos quemada, más balanceada o menos balanceada, más oscura o más luminosa. Esto es, todas las cámaras fotográficas tienen esta propiedad. Luego está el tema de la distancia focal, o sea, en cuanto a la profundidad, este foco, ¿ok? Esto es básicamente el enfoque o la nitidez del objeto. Es decir, en este caso la cámara está haciendo un enfoque justo a este punto del objetivo porque está utilizando la distancia del target como punto de foco. Es decir, todo lo que esté aquí, justo aquí, a lo largo de esta línea, está perfectamente enfocado. Todo lo que esté más allá de esta línea o todo lo que esté después de esta línea puede que no esté realmente enfocado. En este caso, siempre, cada vez que tú hagas un render, todo siempre va a estar enfocado. Porque no está la opción del Depth of Field o el DOF, Deep of Field o profundidad de campo. En inglés las abreviaciones son DOF, ¿ok? Precisamente por Deep of Field. Si yo lo enciendo, entonces sí voy a tener la profundidad de campo y aquí voy a ver mi área de enfoque. Si no lo enciendo, toda mi imagen siempre se va a ver perfectamente enfocada a lo largo del render completo. Bien sea que un objeto esté centrado o cerca, o un objeto esté lejos, siempre todo se va a ver perfectamente enfocado. Yo puedo personalizar también esa distancia, puedo colocar un factor de distancia real en caso de que yo conozca realmente la medida de esto, o en caso de que yo esté haciendo render de productos. Por ejemplo, si ustedes se dedican a hacer el render de quizás un zapato, una zapatilla deportiva, ustedes la colocan en una escena, está modelada, ya tiene todos los materiales, lo colocan como en un set de fotografía, ustedes van a saber exactamente el tamaño del set de fotografía. Entonces van a poder exactamente medir la distancia desde el sensor, que sería la parte interna de la cámara, hasta el objetivo, y ustedes van a poder no solo realmente determinar cuál es la distancia o el foco de distancia de ese objeto, sino que van a poder además entender mucho mejor cómo se comporta la distancia focal y cómo se comporta la apertura y la exposición. Pero nuevamente para esto tienen que saber un poquito más de fotografía. Ahora, si saben de fotografía, obviamente, o bien me pueden corregir porque estoy siendo muy salvaje explicando esto para que todo el mundo lo pueda entender, o pueden seguir jugando con las opciones para ver qué otro rango o qué otras opciones pueden conseguir a la hora de hacer render con las cámaras físicas de 3D Max. Ahora nos toca hablar sobre el shutter. El shutter es la velocidad de captura de la imagen, ¿ok?
por ponérselos de alguna manera. O qué tan borrosa se va a ver un objeto si se está moviendo o no. Esa sería otra manera de verlo. Por ejemplo, podemos imaginar que estamos viendo nuestro escritorio y que tomamos nuestro mouse y lo movemos muy rápido de izquierda a derecha. De hecho, ni siquiera lo vamos a imaginar. Hagan el mismo ejercicio. Levanten su mouse de la mesa y muévanlo de izquierda a derecha y lo ven con la mano. Pueden ver que mientras el mouse está en el punto A y en el punto B, el mouse se ve perfectamente enfocado. Pero cuando el mouse se mueve muy rápido del punto A al punto B, se ve borroso. Y eso es normal. Eso ocurre en películas, eso ocurre en la vida real. Es decir, es algo que generalmente podemos buscar ese efecto. Entonces, si nosotros estamos haciendo el render de un coche, de un vehículo, por ejemplo, o de una persona montando bicicleta a lo largo de una escena, yo puedo habilitar la opción del shutter, pero tengo que, nuevamente, al igual que funciona la profundidad de campo, no importa si yo muevo cualquier parámetro por acá, no se va a ver nada si yo no lo habilito. Tengo que habilitarlo primero y luego entonces sí voy a poder determinar cuál es la velocidad de ese shutter o de ese obturador o de esa captura de esa imagen. Si la velocidad es muy rápida, yo puedo capturar un momento congelado. Por ejemplo, el coche se puede ver estático si está pasando enfrente de mí, o el ciclista que está haciendo una pirueta en el aire se va a ver congelado en el aire porque he utilizado una velocidad muy rápida. Si utilizo una velocidad muy lenta, es muy probable que yo vea el vehículo borroso o el ciclista borroso. Eso también depende del efecto que ustedes quieran lograr, pero esto generalmente es cuando hay objetos animados o cuando la cámara se está animando también, que yo quiero habilitar un poco de esa borrosidad de acuerdo a la velocidad de la cámara. La siguiente que viene en orden sería el área de exposición, pero eso estrictamente lo voy a dejar para que lo controlemos a través de una propiedad general. Cuando lleguemos a ese punto yo les voy a explicar cuál es la ventaja de que todas las cámaras se vean sujetas por una propiedad general o que en último caso queramos personalizar cada una de las cámaras para que cada uno tenga un control particular, pero eso no lo voy a explicar ahorita. Luego tengo el bokeh. El bokeh, o bueno, el bokeh, pero realmente en inglés hay gente que lo pronuncia así como bokeh, algo así, como si estuviesen dejando escapando un aliento o algo así. Este efecto es el efecto de distorsión y de difuminado que se puede ver cuando un objeto está en enfoque y todo lo que está detrás está desenfocado. Para explicárselos, voy a abrir una ventana. Es básicamente este efecto. Tengo una persona o tengo un sujeto enfocado y todo lo que está detrás, no solo que está desenfocado, sino que además está muy, muy difuso y los puntos o las tomas de luz o las fuentes de luz se notan bastante y se ven bastante difusas. Entonces eso básicamente sería el efecto del bokeh. Tú puedes controlar cómo quieres que sea esa deformación que está ocurriendo de fondo. Si quieres que se vea en círculos, quieres que se vea hexagonal, que tenga una textura, que esté regido bajo una textura. Es decir, puedes tener muchas otras opciones. Generalmente los fotógrafos, las personas que se dedican a fotografía, se los digo porque estoy realmente profundizando bastante en este tema de fotografía, tienen que invertir muchísimo, muchísimo dinero en buenos lentes y en buenas cosas para entender cómo funciona una cámara y poder tener un rango infinito de las cosas que pueden hacer a nivel de fotografía. La ventaja que tenemos cuando estamos trabajando en 3D y cuando estamos trabajando con este programa de 3D Max y la cámara física es que básicamente yo tengo una cantidad de dinero ilimitada y básicamente tengo todos los lentes del mundo y básicamente tengo cualquier propiedad física que yo quiera en una cámara. Solo que no lo tengo a nivel físico para capturar un momento de la vida real, sino que lo tengo para capturar algo que está ocurriendo acá en digital. Entonces eso sería el bokeh. El siguiente serían los controles de perspectiva, pero esto ya los vimos en la clase anterior, donde yo puedo generar una ligera distorsión dentro del lente, pero generalmente yo no me meto mucho con este parámetro de distorsión del lente, sino que sí lo ajusto para la inclinación, bien sea en horizontal o en vertical, de la deformación de una vista de la cámara. Luego tengo el área de la distorsión del lente, o el lens distortion. Esto es básicamente para agregar o quitar, generalmente es para agregar una distorsión del lente. Rápidamente lo voy a mostrar acá el cúbico y voy a subir la opción y pueden ver cómo estoy deformando el ángulo de la cámara para crear una distorsión del lente. Estas son cosas que algunos lentes, sobre todo las cámaras de muy baja calidad o las cámaras de acción, por ejemplo, como la GoPro o cualquier otra cámara de acción, tienen este tipo de deformaciones. Entonces,
Esto me va a permitir a mí crear efectos similares. También lo puedo utilizar con otros efectos que se le pueden agregar a los lentes, etcétera, pero por ahora será suficiente. Y luego tenemos las opciones de misceláneas, que es donde vimos que tenemos también los clipping planes, que me van a permitir a mí hacer secciones de los objetos y poder tener o ver a través de ciertas cosas como si yo estuviese viendo a través de rayos X. Ya para terminar esta clase quiero darles dos consejos principales cuando estamos trabajando con las cámaras. Es importante que las cámaras tengan nombres para que sepamos qué es lo que está viendo una cámara. Porque, por ejemplo, si yo no tengo nada seleccionado y presiono C para entrar a la vista de una cámara, ahorita yo sé que esta es mi cámara 1, que esta es mi cámara número 2 y que esta es mi cámara número 3. Pero ¿qué pasa si yo cierro este archivo y lo abro 6 meses después? O lo abro en 3 años, en 4 años, etcétera. ¿Cómo voy a recordar yo cuál era cada una de las cámaras? Entonces, en ese caso, a mí me gusta hacer dos cosas. O bien colocarle un número que siga a la cámara, o bien renombrar la cámara. Por ejemplo, si esta es la cámara 1, 2 y 3, que son las que tengo acá, esta sería una opción. Fíjense, yo puedo crear un texto en objetos bidimensionales. Voy a crear un texto por acá. Ese texto va a tener un número que le voy a poner número 1. ¿Ok? Y no solo que lo voy a crear, sino que además le voy a poner un color bastante notorio. Aquí voy a volver a seleccionar todos los objetos. Le voy a poner un color bien amarillo interesante. Bien amarillo de estos de AutoCAD. Voy a presionar OK. Entonces ahora este 1 yo lo voy a colocar por acá en la posición de la cámara. Él está en planta baja, así que voy a tratar de ubicarlo cerca de la cámara. No tiene que estar siempre alineado con la cámara, pero con que esté cerca de la cámara es suficiente. Entonces ahora yo voy a tomar este número y lo voy a vincular a esa cámara. Yo lo puedo vincular a esta cámara y ahora cada vez que yo seleccione esa cámara y lo vaya a mover, el número se está moviendo con ella. Entonces yo sé cuál es el número de esta cámara. En este caso es el número 1. Entonces si yo entro a la vista de la cámara, voy a deshacer varias veces y presiono C en el teclado para entrar a la vista de la cámara, simplemente tengo que ver mi mapa y ya yo sé cuál es la número 1, cuál es la número 2 o cuál es la número 3. Esta es una forma de organizarse, eso lo pueden hacer con cada una de las cámaras. Otro truco, que realmente es mucho más sencillo, es no utilizar el número, sino simplemente renombrar las cámaras. Por ejemplo, esta sería mi cámara 1, porque es en el orden en el que la voy a renderizar. Voy a nuevamente colocar el filtro de cámaras. Y si esta es mi cámara 1, la voy a renombrar. Entonces siempre le coloco punto punto para que aparezca de primero en la lista y le voy a colocar 01 porque es el número de la cámara. O le voy a poner de una vez cam 01 y le voy a poner vista área comedor. Área comedor. ¿Ok? Luego esta sería cam 02. Vamos a ver cuál fue el nombre que le puse. Cam 01 guión. Ok. Entonces esta sería cam 02 guión. Y esta sería bar de sushi. Bar de makis. ¿Ok? Porque es el bar de makis de sushi. Y luego esta sería la cámara animada. Entonces esta sería cam 03 guión animación fachada restaurante. Fachada. Vamos a tratar de colocar fachada restaurante. Ya con eso tengo bastante para recordar. Ok, entonces esos serían mis consejos. Ahora, cada vez que yo presiono el menú para entrar a una vista de la cámara, las tengo organizadas en el orden de prioridad en las que fueron creadas o en el orden de prioridad en las que yo quiero asignar render. Donde voy a colocar de primero las que primero deben salir a la hora de renderizar y donde voy a dejar las últimas que realmente no son tan vitales en caso de que yo tenga o esté apresurado con el tiempo a la hora de entregarle a un cliente. Este sería un consejo, renombrar las cámaras a través de la asignación de un número que se vincule a la cámara para poderlo identificar o el renombrar la cámara, que es lo más cómodo. La segunda opción, el segundo consejo que les voy a dar es que cada cámara tenga dentro de su nombre la resolución en la que se va a sacar el render, porque no todas las cámaras vamos a hacer el mismo render. Por ejemplo, en esta cámara yo sé que la resolución es Full HD. O sea, 1920 por 1080. Pero como ya yo sé que 1920 y 1080 es Full HD, yo le puedo colocar Full HD. O si no quieren colocarlo, pues simplemente abren paréntesis y colocan 1220 por 1080. Y cierro paréntesis. Y ya yo sé que esa es la resolución de esa cámara. Pero a lo mejor esta cámara, voy a presionar vista de la cámara, no me gusta así. Yo quiero que esta sea más como un portarretrato. Entonces voy a entrar por acá en las opciones del render y vamos a ver qué puedo modificar. Voy a colocar ahora quizás al revés, 1080 por 1920.
y tengo una cámara en modo portarretrato. No me está gustando mucho. Quizás lo que quiero es una cámara perfectamente cuadrada. Entonces sería 1920 por 1920. Entonces en el nombre de esta cámara yo abriría paréntesis y coloco 1920 por 1920 y cierro paréntesis. Luego voy a entrar a esta cámara que tengo por acá y la voy a renombrar. Pero esta sí quiero que se mantenga Full HD. Entonces 1080. Voy a presionar a ver qué es lo que qué es lo que veo, y efectivamente esto es lo que veo y es lo que necesito. Salvo que yo quiera que parezca un video grabado con un iPhone, por ejemplo, o con un teléfono móvil, cuando las personas graban los videos en formato vertical, cosa que, por cierto, no deberían hacer. Me parece que toda esa gente tiene que estar quemada viva. Los videos siempre se graban en horizontal porque es la manera correcta de verlos, y en último caso, salvo que sea algo que sea específicamente para una campaña publicitaria en redes sociales o algo así, tú haces un render o una serie de renders o grabas con tu teléfono móvil en formato vertical, pero esto es solo si quieres hacerlo. ¿Ok? Si estás enfocado a que la gente que está viendo tu contenido únicamente está viéndolo a través de contenido móvil. Entonces, esta ya sé que es 1920 por 1080. Me voy a ir al límite del nombre y le voy a colocar 1920 por 1080 y cierro paréntesis. Y ya con eso he terminado toda la organización de cámaras en mi escena. Ya yo puedo cerrar todo, y si voy a la vista de una cámara, por ejemplo, aquí no hay cámara, me voy a vista left otra vez. Y quiero ir a una vista de la cámara, presiono C. No solamente voy a ver la vista de la cámara, sino que además estoy viendo las resoluciones. A veces los nombres de las cámaras son muy largos y no me dejan ver el resto de la resolución. Entonces mi consejo acá es que yo coloque área Commodore y coloque cámara tipo 1, cámara tipo 1 o cámara tipo 2, por ejemplo. La cámara tipo 1, según mi tabla, que puede ser una tabla de texto que tú puedes estar colocando en tu archivo, o que puede ser una tabla que ya tú usas para siempre hasta el fin de los tiempos. Es una tabla que tú tienes impresa en un papel, que está al lado de tu monitor, que está en una oficina, etc. Donde tú tienes como una leyenda, donde todo lo que diga cámara tipo 1 es este formato. Todo lo que diga cámara tipo 2 es este formato. Todo lo que diga cámara 3 es formato para publicaciones en Instagram, por ejemplo. Todo lo que diga formato 4 es formato para videos o publicaciones en Twitter, etc. Y tú tienes como una leyenda. Entonces, en lugar de colocar la resolución, tú colocas el tipo 1, o sea, T1, T2, T3, T4, etc. Y ya tú sabes, de acuerdo a tu leyenda, cuál es el render que tienes que hacer. Salvo que sea un caso muy personalizado, en el que tienes que hacer un render muy particular. Entonces sí es recomendable que coloques este, porque ya es un render a una resolución muy personalizada, que no es algo que ya tú tengas colocado dentro de tus tipografías de render. Estos son consejos súper útiles cuando estén trabajando. Créanme que pueden que les parezca algo freaky de mi parte, algo muy loco de mi parte, pero si se toman el tiempo y crean sus propios manuales y sus propias leyendas, todo esto les va a ahorrar tiempo a futuro. Entonces ahora sí, esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Acabo de terminar un video de un curso de 3D Max. Pero si trabajas en arquitectura y te gusta 3D Max, no puedes perderte el curso de modelado profesional de arquitectura en 3ds Max. Este es un curso pro, el enlace está apareciendo ahorita en pantalla, para que puedas llevar tus habilidades de modelado de proyectos de arquitectura al siguiente nivel. Para acceder a este curso necesitas una cuenta mensual o una cuenta anual pro. Si no tienes una, aprovecha el cupón de descuento que está en la descripción de este video para que puedas hacerte con una. Esto es todo por este video. Hasta luego.